El honor de estar con personas fascinantes, en todo el sentido de la palabra, llenas de experiencia, de sabiduría. Es un honor para mí, como parte de Girls Not Bride, ser parte de este esfuerzo junto con las agencias de las Naciones Unidas. Así que les doy la bienvenida. En este evento paralelo nos vamos a enfocar en escuchar las voces, las experiencias de jóvenes y adolescentes para saber qué pasa con las jóvenes y adolescentes casadas o unidas y esta relación que hay entre el trabajo de cuidados y las uniones y los matrimonios. Es muy importante también que sepan que en este proceso hubo una participación fundamental de la membresía de parte de Girls Not Brides. Algunas de ellas se encuentran acá y a otras no están, pero les agradecemos profundamente sus contribuciones. Además de esto, un agradecimiento también en especial a las agencias de las Naciones Unidas con quienes estamos colaborando para la realización de este evento. UNFPA, que acá nos acompaña en el panel mediante Rocío, UNICEF, que también nos han acompañado en todo este proceso, ONU Mujeres y evidentemente también el MESECBI, que también nos ha estado apoyando en todo este proceso, y CEPAL, que nos está dando el espacio para poder tener esta conversación. Sin más, y porque la escucha también es política, es importante sentarnos a escuchar lo que tienen que decir las jóvenes y las adolescentes. Voy a resumir para pasar directamente a presentar a nuestras panelistas. Tenemos a Melody Yeleni Juárez Buch, que es de la organización de Las Niñas Lideran, de 19 años, que viene de Guatemala. Gracias, Melody. También nos acompaña Carla Lisette Rax Choc, de la organización Nalemac, de 28 años, de Guatemala. También se encuentra con nosotras Génesis Yelitza Gutiérrez Morales, de la organización de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora, de 29 años, de Colombia. Y también está por acá Sara Martínez Cabello, de Balance, de 25 años y de México. También tenemos por acá a Luz Patricia Mejía, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén para la Relación. Y también tenemos acá a Rocío Muñoz Flores, de UNFPA, que nos va a ayudar también en la elaboración, en la moderación de este espacio, y yo, Alma Urciaga, que soy representante para América Latina y el Caribe de Girls Not Bride. Así que bueno, para continuar con este programa le cedo la palabra a Luz Patricia, que nos va a dar una mirada de tensiones y obligaciones en torno al abordaje del matrimonio infantil en la región. Gracias. Ay, te recuerdo que tienes 8 minutos. Hola, buenos días para todas y para todos. Muchísimas gracias a Girls Not Bride y a las hermanas agencias de Naciones Unidas por el espacio, por poder trabajar aquí conjuntamente todas, como generando un proceso de reflexión y también de escucha abierta y atenta para las niñas y las adolescentes de nuestra región y para aquellas que somos de la juventud prolongada. Bueno, fíjense, muy rápidamente, yo no voy a entrar como en profundidad sobre el informe hemisférico que hicimos sobre matrimonio infantil como una práctica nociva en esta región, porque el informe está allí, está a disposición, pero quisiera como recoger en este espacio de 8 minutos algunas de las tensiones principales en las que tenemos que pensar y en las que tenemos que generar procesos de construcción de una política pública más amplia, más que responda de una mejor manera y de una manera más clara a una realidad invisible en esta región. Las cifras del informe hemisférico nos hablan de 2 de cada 3 niñas en esta región, de cada 3 niñas en esta región se ha unido. Vamos a tener allí unos conceptos en matrimonio infantil o en una unión temprana antes de los 18 años. Y de estas, un número muy importante que llega casi al 30% también, se unieron antes de los 15 años. Estamos hablando, o se casaron antes de los 15 años. Estamos hablando de una región donde todos los países de la región tienen una legislación que prohíbe el matrimonio infantil, que prohíbe el matrimonio con niñas
menores de 18 años, con personas menores de 18 años, porque tampoco no distinguen en general, es personas menores de 18 años. Ahora, si eso es así, ¿qué pasa con esa prohibición? Y esa es la reflexión que tenemos que pensar. ¿Cuál es el contexto de esa prohibición? ¿De qué manera se da esa prohibición? ¿Y cuál es la realidad frente a esa prohibición legislativa que no tiene un impacto en la vida de las niñas y de las adolescentes de nuestra región? Entonces sabemos que matrimonio infantil es aquel donde una de las personas contrayentes es menores de 18 y se considera de una forma matrimonio forzoso, y ese término forzoso lo vamos a analizar en términos de consentimiento cuando no se cuenta con el consentimiento pleno. Eso lo vamos a ver más adelante también, porque algunas de estas tensiones tienen que ver con esa manera de legislar la prohibición que deja un amplio margen de excepciones, y que todas esas excepciones están construidas bajo un sistema patriarcal de estereotipos y roles de género asignados a las niñas y a las adolescentes. Y luego la unión temprana, que tiene que ver con ese proceso de cohabitación sin matrimonio, pero que de hecho ocurre. ¿Cuáles son algunas de las tensiones en este contexto? Entonces, la primera es la negación de la autonomía personal, y eso tiene que ver con consentimiento. En el análisis y en el informe hemisférico, mucha de la evidencia que encontramos es que hay momentos donde la asignación de autonomía personal en términos de consentimiento legislativo, por ejemplo, para tener relaciones sexuales, se plantea desde una mirada de un consentimiento entendido, que también tenemos una observación general sobre consentimiento, de un consentimiento entendido como las niñas que tienen autonomía real sobre su cuerpo. Pero es verdad que existe esa autonomía real sobre el cuerpo, es verdad que existe ese consentimiento, es verdad que las jóvenes que quieren escapar de la pobreza, que quieren escapar de relaciones de servidumbre, que quieren escapar de esa pobreza intergeneracional que genera también el matrimonio infantil y las uniones de hecho, realmente tienen autonomía para escoger estar en una unión de hecho o para estar en un matrimonio. Además, muy interesante que la mayoría de la legislación de la región establece que las excepciones para el matrimonio de personas de 18 años generalmente son atribuidas a la autoridad paterno-materna o a la autoridad judicial. Es decir, las chicas se les asigna una autonomía para decidir cuando la autoridad está puesta en el padre o en la madre que autorizan a la niña a casarse o que autorizan al Poder Judicial a través de una figura, el juez o la jueza, para que pueda dar autorización para ese matrimonio. ¿Con cuáles evidencias? ¿Con la evidencia de la autonomía personal de la niña? No. En general con evidencias vinculadas con el cuerpo de la niña, la reproducción de la niña o la sexualidad de la niña. La niña está embarazada, la niña ya empezó a tener relaciones sexuales, la niña ya tiene un vínculo con esa persona donde las relaciones sexuales son evidentes. Entonces, esa tensión entre que la niña o la adolescente pueda decidir sobre su autonomía para decidir conscientemente un vínculo que la somete y que genera relaciones de subordinación no está clara en nuestra legislación. Como dije, el control de los cuerpos y de la sexualidad de las niñas y adolescentes a la final es lo que está permeando toda esa legislación patriarcal que exceptúa la posibilidad de la legislación que prohíbe. Es decir, prohibimos el matrimonio, pero permitimos que otras autoridades diferentes a las niñas y a las adolescentes puedan decidir sobre la realidad o no de ese matrimonio. Este vínculo, por supuesto, tiene que ver con esa ausencia de servicios, por un lado, y de educación sexual integral. Las niñas tienen, pero esto se repite además en las encuestas de juventud y de adolescencia que se hace a lo largo de la región, tienen un valor, la virginidad en nuestros países todavía tiene un valor relevante, la virginidad tanto para las niñas y las adolescentes como para los varones que encuentran en la niña virgen o en la niña que tiene pocas relaciones sexuales o que todavía tiene una iniciación temprana, tiene un valor.
Y ese valor va asociado a nadie más me va a querer porque ya no soy virgen, nadie más va a querer acostarse conmigo, ya no soy virgen, ¿qué valor puedo tener? Entonces me caso con el primero, me vinculo con el primero y no quiero que este me deje porque si no, ¿qué se va a decir de mí? ¿Qué van a pensar en mí? ¿Quién me va a respetar? ¿Qué valor tengo yo? El valor y la autonomía desde la ausencia de servicios y la ausencia de educación sexual integral, que va acompañada también a la ausencia de servicios de salud sexual y reproductiva. Legislación facilitadora con prohibición versus excepciones. Como dije, la amplitud de las excepciones no da autonomía a las chicas para que escojan, porque además la respuesta está fuera de la autonomía de las niñas y de las adolescentes. El consentimiento informado versus consentimiento de padres y madres. La búsqueda de la independencia, la salida, el escape todavía como un marco que permite, y la naturalización de esta realidad que sigue siendo profundamente invisible. La cantidad de niñas y adolescentes unidas o en matrimonios tempranos en nuestra región es profunda, la situación de pobreza, los estereotipos de género, la violencia sexual, el embarazo infantil y adolescente también son partes de estas tensiones en las que las niñas están atrapadas, y donde por supuesto en un sistema patriarcal donde se valora el cuidado, que estamos hablando aquí de cuidado, el cuidado de la niña como cuidadora y no de la niña como ser para ser cuidada, como persona para ser cuidada, se le asignan roles de cuidado muy temprano a las niñas, y esos roles de cuidado solo y sencillamente son transferidos a un proceso que cuida a mi hermanito, cuida a mi mamá, cuida a mi papá, cuida a las personas enfermas en mi hogar, para luego tener yo mi propio hogar donde yo sí ya tenga única y exclusivamente que cuidar lo que me corresponde, y eso que me corresponde es cuidar esos hijos en esos embarazos, además embarazos infantiles y embarazos adolescentes que me sitúan en un momento de sometimiento profundo, ¿no? El marco normativo aquí es muy amplio, lo voy a pasar rápido. Estamos hablando prácticamente de todos los tratados internacionales de los que toda la región son parte, y esos incluyen los tratados a nivel regional, como la Convención de Belén do Pará, la Convención Americana, y todos los demás tratados que son específicos a nivel del sistema internacional, porque es que el matrimonio infantil cruza de manera profunda la autonomía, la libertad, la integridad física, psicológica y personal, el derecho a no ser esclavizada, el derecho a vivir una vida libre de violencia de una manera muy clara, y todos los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la salud, el acceso a la educación, la posibilidad de tener un trabajo decente, etc. ¿Qué oportunidades tenemos ahorita mismo? Un activismo cada vez mayor de las niñas y de las adolescentes. ¿Qué no tenemos ahorita mismo pese a ese activismo? Espacios estructurales de políticas públicas que nos permitan identificar a las niñas y a las adolescentes como sujetas de derechos para que puedan ser agentes de la propia transformación de esa legislación que permite que puedan seguir casadas. En un minuto me quedan algunas de las políticas públicas y recomendaciones que se generan en el informe. La necesidad de generar datos de información estadística. El mecanismo consultó a los 32 estados que forman parte de la Convención de Belén do Pará. Solo 5 de esos estados suministraron información. La información era poco clara, era limitada. El número y las estadísticas de las niñas menores de 15 años sencillamente no existen en la región, cuando es uno de los principales grupos de niñas que están siendo afectadas por las uniones tempranas. La necesidad de desarrollar esfuerzos específicos y estructuras para que esas niñas puedan hablar y se pueda saber dónde están, cuál es el contexto en el que se desarrollan esas uniones tempranas y esos matrimonios infantiles, cuáles son las tradiciones y las prácticas sociales que siguen permeando la naturalización y la violencia de estas prácticas. El otro tema es la alineación de los marcos. De nada me sirve prohibir si todas las excepciones excluyen a las niñas y a las adolescentes de poder
determinar realmente si ellas autónomamente están tomando con consentimiento informado la responsabilidad de una unión infantil o de un matrimonio temprano. De nada sirve que las niñas puedan incluso autónomamente tomar esa decisión si no tienen educación sexual integral, si no hay un trabajo sobre el desmontaje de los estereotipos de género que seguimos reproduciendo en la educación formal y no formal, y si no hay un trabajo importante en los medios de comunicación social respecto de la desinvisibilización de este proceso de violencia. Bueno, la adopción de políticas públicas tiene que ver con el empoderamiento económico, el acceso al sistema educativo y la prevención de la violencia sexual, y garantizar reformas legislativas que tengan realmente en contexto cuál es la realidad del matrimonio infantil, acceso a la información, salud sexual integral y educación sobre sexualidad integral de la sexualidad. Bueno, ya. Muchas gracias, Luz Patricia, por esta panorámica a toda velocidad y por esta contextualización e introducción. Así que sin más, vamos a pasar a la conversación temática con nuestras 4 excelentes participantes panelistas, y le doy la palabra a Rocío, que nos va también a ayudar a la moderación de esta sección. Muchas gracias, Alma, muchas gracias, Luz Patricia, también, y disculpa, te hemos hecho correr. Gracias a todas, a todos, a todos por estar aquí. Efectivamente vamos a empezar con un momento de diálogo con nuestras 4 panelistas. Yo ya no voy a decir las edades, solamente voy a recordar los nombres. Está con nosotras Melody Juárez de Guatemala, Carla Rax también de Guatemala, Génesis Gutiérrez de Colombia y Sara Martínez de México. Hemos hecho un ejercicio también de organizar cómo vamos a intervenir, y esto ha sido todo un trabajo de consenso y de diálogo, así que vamos a hacer un panel a partir de sus voces y sus experiencias. Y queremos empezar con 2 preguntas. La primera de ellas es, ¿por qué es importante que hablemos de este tema? ¿Por qué es importante que hablemos de matrimonios infantiles y uniones tempranas forzadas en su relación con los temas de cuidado? ¿Y cómo cambia la vida de una niña o de un adolescente al casarse o unirse? ¿Y cómo esto se relaciona con los trabajos de cuidado? Y por supuesto, desde también sus lugares de enunciación, como chicas, como jóvenes, indígenas, afrodescendientes. Creo que también es importante esas cosas. ¿Quién desea empezar? Adelante. Gracias. Bueno, gracias también por el espacio. Recordándoles, mi nombre es Melody, soy de Guatemala, y pues compartiéndoles de nuestras experiencias, principalmente en mi enfoque como niña y adolescente indígena de mi país. Y bueno, empezando, para mí es muy importante hablar de este tema, principalmente porque afecta al desarrollo de nosotras las niñas y las adolescentes. Los roles de trabajo que se nos van involucrando desde muy temprana edad, de una forma y se nos va involucrando dentro de la sociedad como seres de servicio para la casa, dentro de los roles de la iglesia, de la escuela y de la sociedad y de la comunidad. Y esto claramente nos pone en una gran desventaja, puesto que los cuidados de trabajo absorben en una gran cantidad nuestro tiempo. Nos vemos obligadas a tomar una responsabilidad que aún no nos corresponde y que no estamos preparadas para llevar. Y de una forma indirecta se nos obliga a abandonar nuestro derecho a la recreación, nuestra responsabilidad académica también, y el desarrollo de nuestras habilidades, puesto que tenemos que estar enfocadas en cuidado, invirtiendo nuestro mayor tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces también se llega hasta el punto de tener que abandonar por completo nuestros estudios y abandonar nuestros sueños por dedicarnos a estos roles, los que se nos pone dentro de nuestras propias casas, dentro de nuestras propias familias, y el contexto de las niñas indígenas principalmente es más fuerte. Y bueno, dentro de mi experiencia liderando la red de niñas y adolescentes, he identificado que muchas de ellas optan como una solución instantánea, una unión a temprana edad. Y bueno, al inicio se les compartió este panfletito donde tenemos más información sobre las uniones infantiles tempranas y forzadas.
y va muy de la mano con lo del trabajo de cuidado también. Pues principalmente como lo mencionaba, se ve como una solución instantánea la unión para salir de esta opresión dentro de las propias familias, buscando escapar de la situación en la que están, pero también luego se ven en el círculo de aún más fuerte, en donde es tan difícil poder escapar, puesto que sumándole a que son opresas de los trabajos de casa, los trabajos domésticos y las labores de cuidado, también se lleva pues a un círculo de violencia psicológica, económica, física y sexual. Y asimismo, pues solo de vivir dentro de los roles de vivienda también son aisladas de las actividades sociales y comunitarias y señaladas por la misma sociedad. También es muy importante tomar acciones con solución, ya que principalmente los trabajos de cuidado caen en las niñas y las adolescentes, y estas van reforzando los estereotipos de género, y por ello necesitamos frenar también la problemática para avanzar con la equidad de género y la justicia social. Y pues por último, dejamos que las niñas y las adolescentes debemos dejarlas de ver principalmente como cuidadoras de trabajo y ponerlas en el contexto y acostumbrarnos a verlas en estos espacios de participación, y principalmente en donde seamos tomadas en cuenta. No solo que se nos dé como el espacio de participación, sino que sean nuestras ideas y nuestras necesidades tomadas en cuenta dentro de nuestras comunidades, dentro de los espacios de participación también, dentro de la comunidad. Entonces, dentro de los datos estadísticos, las uniones infantiles tempranas y forzadas pues se van aumentando pues a las problemáticas expuestas anteriormente. Entonces es mi aporte respecto a la primera pregunta. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna más que desee responder la misma pregunta? Buenos días, yo voy a continuar. Hablando de la misma situación, las dos somos de Guatemala, entonces es como complementando ya todo lo que dijo Melody. Creo que todas y todos y todas aquí presentes reconocemos que hay una fuerte desigualdad que afecta directamente a las niñas y las adolescentes. Y esto se vive mucho más fuerte en las comunidades rurales como de las que yo vengo, ¿verdad? Que son abandonadas por el Estado, que están lejos de la ciudad, entonces hay menos oportunidades. Esto crea condiciones complejas para que podamos desarrollarnos. Muchas niñas y adolescentes realizan trabajos de cuidado porque es muy común asignarle a la niña el rol de cuidadora desde pequeña, y muchas veces esto no se tiene previsto dentro de las políticas públicas o dentro de los sistemas públicos, y tampoco se ofrecen servicios para poder reducir esta problemática. Y también existen casos donde niñas y adolescentes asumen roles de cuidado con el fin de obtener una remuneración económica que les ayude a cumplir algunas metas que ellas tienen o continuar con sus estudios. Por la situación de pobreza que se vive también en las comunidades y en los países de América Latina, esto es muy común. Estos vínculos entre los trabajos de cuidado con las niñas y adolescentes se debe reconocer como tal porque afecta a muchas. Me imagino que ahora no les puedo ofrecer datos estadísticos, pero también hay que pensar en no pensar en datos estadísticos, sino en personas, en vidas y en estas condiciones que nos afectan a todas. Y empezar a dejar como estos números un poco más afuera, ¿verdad? Y enfocarnos en la vida de cada una de las niñas y de las adolescentes. Además, el trabajo de cuidado está muy vinculado a otras problemáticas de la región, como lo es el embarazo temprano o forzado, los matrimonios y las uniones infantiles o forzadas. Esto va variando dependiendo del contexto de nuestros países o nuestras regiones.
existen casos en que las adolescentes se unen o casan por las labores de cuidado que se les asigna y que no son de su responsabilidad. Esto pasa en muchas familias. En mi caso, que soy del pueblo maya quechí, varias adolescentes buscan esta alternativa. ¿Por qué? Porque sienten que tienen mucha responsabilidad y tratando de escapar de esto, pues se unen y sucede todo lo contrario, que adquieren mucho más responsabilidad de la que tenían antes. Y como les había dicho, todo esto sucede también porque los estados no garantizan los servicios básicos. Y hablo de muy básicos: acceso a educación, acceso a salud, acceso a agua potable, ¿verdad? Y que esto muchas veces impulsa a las niñas a seguir en este rol de cuidadoras, que si lo hacen en otro lado son mal pagadas y que se realizan muchas veces en situaciones de riesgo que pueden generar violencia, discriminación, explotación, entre otras situaciones. Las adolescentes, sobre todo las que están unidas o casadas, asumen trabajos de cuidados que afectan su salud y bienestar. Esto creo que ya lo sabemos también. Tienen menos tiempo para vivir experiencias que son propias de su edad, que muchas otras niñas están viviendo, ¿verdad? Que son derechos básicos como a la recreación y que estas quedan relegadas en contextos indígenas y rurales. Asumen nuevas responsabilidades que incluyen el trabajo de cuidados de personas mayores, personas enfermas y trabajo doméstico. En el caso también sucede mucho que las adolescentes, cuando se unen y se tiene que mudar con la familia de su esposo, entonces se le asignan muchas más tareas porque esperan o la familia siente que ella tiene toda la responsabilidad de hacer la limpieza de la casa y de muchas otras cosas, y esto es mucho más desgastante para ellas. Además de que se vuelven las principales responsables del cuidado de sus hijas, hijos e hijes, sin estar preparadas para ello, y además deben enfrentar carencias como por ejemplo una mala alimentación, y esto las lleva a tener desnutrición porque no se están alimentando, están cuidando de su bebé, y esto es un riesgo bastante alto. En lo emocional también ocurre que muchas de ellas se arrepienten de tener hijos porque se dan cuenta que no están viviendo en las condiciones adecuadas, y esto también es un desgaste emocional que no solo queda en lo físico. Y todo esto restringe las posibilidades de las niñas, adolescentes casadas o unidas a salir del espacio doméstico. Entonces, toda vez ellas están en estos espacios, es muy complicado que puedan salir. Y se tiene que tener mucho más esfuerzo, crear muchas condiciones para que esto pueda cambiar. Y esto limita su participación no solo en la familia, sino también a nivel social, religiosa o en las actividades comunitarias. Y hay que tener en cuenta que quienes enfrentamos exclusión histórica, esto se da mucho más frecuente y mucho más fuerte, ¿no? En general, la sobrecarga del trabajo de cuidados no remunerado que realizan las mujeres es un obstáculo para que podamos acceder a nuestros derechos y a oportunidades. Muchas gracias, Carla, por tu respuesta. Génesis. Bueno, muy buenos días, reciban todas, todos. Desde la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la diáspora celebramos que sea desde la niñez, adolescencia y juventudes quienes abordemos el proceso o el diálogo de hablar sobre matrimonios infantiles o uniones tempranas, y poner en esta mesa la voz
de nosotras como mujeres negras es supremamente importante, porque tenemos que decir que ninguna de estas lecturas se puede hacer sin una mirada de cómo actúa el racismo frente a estos matrimonios infantiles y uniones tempranas. ¿Qué es lo que significa para las niñas negras en América Latina estar en uniones y en matrimonios en donde no se generan unas condiciones y unas garantías? No estamos hablando solamente de una relación de sexo-género, estamos hablando de una relación racista que también opera dentro de este sistema y que opera sobre los cuerpos de las niñas negras. Eso es muy importante para nosotras ponerlo sobre la mesa. También es decir que para hablar sobre, y por qué es importante hablar sobre este tema, es porque tenemos que decir que han sido nuestras niñas negras las que han sostenido la economía del cuidado en las familias, niveles de pobreza en América Latina, y esto te genera también unas condiciones de no garantía. Todo lo que decía la compañera cuando hacía la presentación inicial, de decir que era escapar del sistema de pobreza. Por tanto, hablar sobre matrimonios infantiles y uniones tempranas es también hablar de un sistema que garantice derechos fundamentales. Con la garantía de derechos fundamentales estamos diciendo que si las niñas tienen el acceso a la educación, el acceso a la alimentación, ¿verdad?, el acceso a la recreación, el acceso a derechos fundamentales, a una vivienda digna, unas condiciones sociales, económicas, culturales, seguramente esos matrimonios infantiles y esas uniones tempranas van a reducirse, porque no estamos hablando de ideas separadas. Es decir, no solamente estamos hablando de lo etario, no es solamente el proceso etario, es todo el ambiente, las condiciones que generan que esos matrimonios y uniones tempranas sucedan, y está directamente relacionado con la garantía de derechos. Y en esa garantía de derechos, dentro de la escala de la garantía de derechos, han sido las niñas negras las que han quedado en los niveles más bajos de desprotección de los estados. Entonces, es importante. También me parece relevante mencionar que cuando hablamos de niñas, adolescentes y juventudes, hablamos siempre desde el rol de la pasividad que estas personas pueden tener, y no desde reconocer que la ciudadanía de estas niñas no se ejerce exclusivamente cuando cumplen 18 años. Cuando tú naces en un estado democrático, al nacer y al tener una ciudadanía, ¿verdad?, estás teniendo y debes tener la garantía de ser considerada ciudadana, más allá de si puedes ejercer acciones como el derecho al voto, todo lo que conlleva tener 18 años. Pero es que en las familias no sucede eso. En las familias, para la toma de decisión, no sucede que se consultan a las niñas si se quieren mudar de un lugar a otro, si quieren estudiar en un lugar o no, si quieren ir a hacer una actividad o no. O sea, esas pequeñas cosas desconocen el ejercicio de ciudadanía que están allí. Y las uniones tempranas salen como una respuesta a la adultez temprana. Porque cuando tú te casas o te unes tempranamente, reclamas en cierta forma la invisibilización o la negación que se ha hecho sobre ti, sobre el poder decidir, sobre el poder tomar decisiones, ¿verdad? Entonces es como un reclamo a esa adultez. Por tanto, si tenemos un espacio de reconocer en nuestras niñas, en nuestras adolescentes, acciones pensantes, porque pensamos que las niñas y adolescentes no tienen ideas, como si no tuvieran pensamientos propios, y ellas tienen sus propias ideas, nosotras tenemos nuestras propias ideas y las podemos llevar a cabo, más que todo, porque en este sistema en el que la capacidad está medida en la cantidad de dinero que puedas producir, y las niñas no pueden producir ese dinero, entonces te niegan también esa ciudadanía. Creo que los matrimonios y las uniones tempranas nacen también como una respuesta a reclamar este derecho a ser ciudadanas y a ser escuchadas, a ser tenidas y tomadas en cuenta, para decir, bueno, si puedo barrer, trapear, cuidar a mi hermano, hacer todo lo que hace mi madre, pero no puedo decidir sobre lo que otras personas deciden sobre mí, pues lo hago libremente y no tengo necesidad de pedirle permiso a nadie. Ese contexto es importante porque nos permite ver cuáles son y preguntarnos. Hemos hablado de matrimonios y uniones tempranas, pero hemos hablado de los proyectos de vida de estas niñas y de estas mujeres. No creo, ¿verdad?
Y en la medida en que podamos hablar de proyectos de vida para las niñas, en especial para las niñas negras, con garantía de derechos, vamos a poder hablar entonces del ejercicio propicio de la ciudadanía de estas niñas. Y vamos a poder hablar de que estamos teniendo generaciones que toman decisiones, que tienen el consentimiento informado, no está directamente relacionado o exclusivamente relacionado a saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Está directamente relacionado a las condiciones que tengo para decidir. Porque yo puedo saber que lo que estoy haciendo está bien o está mal, pero no puedo tener las condiciones para decidir por lo que está bien o está mal. Entonces, creo que es como un conjunto de todo esto y decir que la población infantil, las mujeres, las niñas negras en América Latina tienen un proceso de pensamiento propio. Y hay que reconocer en esa infancia negra la capacidad que tienen para decidir sobre su futuro. Gracias. Muchas gracias a Melody, a Carla y a Génesis por sus reflexiones, por sus aportes. Creo que se merecen otro aplauso, ¿no? Antes de darle la palabra a Alma, y yo he podido recuperar algunas de las apreciaciones que ellas han planteado y que creo que pueden ser importantes recuperar para este segundo momento del debate y diálogo, no sin antes decir que emociona mucho escucharlas desde sus experiencias y reflexiones. Emociona escuchar a Melody cuando ella nos dice cómo afecta el desarrollo, los matrimonios infantiles y uniones tempranas, el desarrollo de las niñas y adolescentes, y cómo esto puede absorber las posibilidades de nuevos proyectos de vida, de sus tiempos, de la posibilidad de la recreación. Creo que emociona mucho también escucharla hablar de la importancia de reconocer cómo los matrimonios infantiles y uniones tempranas obligan a las niñas y adolescentes a abandonar las escuelas, y que esto genera contextos de opresión que no siempre son reconocidos, que no siempre son visibilizados en las agendas públicas. Carla creo que dialoga también con Melody cuando nos plantea hablar desde la desigualdad y el impacto que esto puede tener en la vida de las niñas y adolescentes, y por supuesto recupera su experiencia como joven indígena desde la experiencia también de las niñas y adolescentes indígenas. Creo que nos plantea también un desafío importante que tiene que ver con el acceso a servicios, ¿no? A servicios fundamentales para asegurar derechos y por supuesto pensar más allá del número, ¿no? Somos personas, nos invita a ponerle rostro, a ponerle el cuerpo a esos datos estadísticos que nos van dando cuenta de lo que ya mencionaba Luz Patricia respecto del porcentaje de niñas y adolescentes en situaciones de matrimonios infantiles y uniones tempranas. Y Génesis nos hace un llamado súper importante, reconocer el racismo y el impacto que esto tiene en la vida y en los cuerpos de las niñas negras, de las niñas afrodescendientes en la región, reconocer el sistema racista y sus vínculos con los temas de cuidados, y también nos invita a repensar en la ciudadanía, más allá de este reconocimiento formal o institucional, y nos invita a repensarnos nuevas formas de construcción de ciudadanías, y nos advierte que muchas veces el matrimonio infantil y las uniones tempranas se han traducido en las posibilidades para ese reconocimiento de ciudadanías, y nos advierten también las tres compañeras que han tomado la palabra, cómo esto va negando las posibilidades de derechos, pero también cómo incrementa un conjunto de labores de cuidado que no siempre son visibilizados. Es importante el derecho a decidir, dice Génesis, el derecho a decidir de las niñas y adolescentes, pero hace énfasis en la importancia del derecho a decidir de las niñas y adolescentes negras afrodescendientes. Varios temas todavía para seguir conversando, y yo dejo a Alma en esta segunda parte. Muchas gracias, Rocío, y muchas gracias a todas por este poderosísimo primera ronda. Me encantó. Yo podría estar escuchando las cantidad de horas más y luego me voy a poner a llorar porque me emociona. Vamos a pasar a la segunda ronda. La segunda ronda tiene que ver precisamente, partiendo de las afectaciones identificadas, ¿cuál creen ustedes que tendría que ser la respuesta por parte de los estados? ¿Y qué recomendaciones tienen para que los sistemas de cuidados respondan a las necesidades de las niñas y adolescentes casadas o unidas?
¿Quién de ustedes gustaría comenzar? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me presento otra vez, Sara Martínez de Balance, en México. Y bueno, cuando hablamos de todas estas afectaciones, me parece importante que tomemos 3 puntos centrales como recomendaciones sobre hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que caminar, para no solo reconocer a los cuidados como un derecho, sino construir un mundo donde en realidad los cuidados sean un derecho, no solo en la ley, sino en la vida diaria de las personas que estamos aquí de carne y hueso y que están también en localidades que ni siquiera imaginamos que existen porque no están aquí precisamente y deberían de estar aquí. Y en ese sentido me parece que son 3 puntos fundamentales que no se pueden separar, que están interrelacionados, pero que pueden, digamos, dividirse para conceptualizarlo de una forma más sencilla, ¿no? En primer lugar sería construir un cambio cultural que desafíe normas de género que desde el principio encasillan a niñas y adolescentes, a las mujeres también, y a personas que son socializadas en un espectro femenino, a pesar de que no son mujeres, para realizar trabajos de cuidado y empezar a cuestionar justamente esas normativas de género que nos inclinan y nos quitan opciones para decidir sobre nuestras propias vidas, nuestros caminos y aquellas cosas que queremos hacer. Y esto requiere políticas públicas que sean integrales, que vayan más allá de visiones conservadoras que hemos estado manejando a lo largo de los últimos años, que consideren una perspectiva de juventudes, como ya lo decían por acá mis compañeras, y que vean a las niñas y a los adolescentes no solo como sujetas de cuidado, sino personas cuidadoras y sujetas de derecho que tienen la capacidad de decidir qué es lo que quieren hacer y hacia dónde van sus sueños y que puedan construir sus propios futuros. Necesitamos que estas políticas también tengan participación de las adolescentes y las juventudes. Ya basta de mesas donde solo vemos personas adultas tomando decisiones por todas estas personas sin nosotras tener necesariamente esa vivencia. Es necesario que estén aquí mismo, en todos los espacios. Y además también dar oportunidades para la participación comunitaria y que entre ellas puedan organizarse, puedan dialogar, puedan compartir experiencias y luego compartirnos esas experiencias también a nosotros. Me parece importante que estas políticas contemplen el aprendizaje colectivo de toda la sociedad y de manera intergeneracional. Por otro lado, que puedan tener espacios para formar redes de apoyo y fomentar la corresponsabilidad. Sabemos que hay una carga desproporcional en los trabajos de cuidado que tiene efectos diferenciados para las niñas y adolescentes, como ya se dijo acá, ¿no? Que aquellas niñas y adolescentes que son madres o que están casadas o unidas hacen más del doble del trabajo de cuidados que aquellas que no lo están. Pero esto requiere una contribución de toda la sociedad para que todas las personas tomemos esa corresponsabilidad y tengamos redes de apoyo. Y esta corresponsabilidad tiene que ser tripartita. Involucra que los estados hagan su parte, que la sociedad haga su parte y que también los organismos internacionales hagan su parte para esta construcción de un cambio cultural que nos lleve al derecho del cuidado como un derecho exigible. Y, por otro lado, cuestionar también de dónde vienen estas normas que nos dicen que todas las niñas que tienen una falta de oportunidades van a terminar en un matrimonio o una unión temprana o forzada, sin contemplar que hay otros caminos y que hay niñas que ni siquiera parten de una idea de construir una familia en la concepción heterosexual, ¿no? Y eso es algo que también debemos de estar cuestionando hacia dónde vamos y qué oportunidades estamos creando para esas niñas y esas adolescentes. Un segundo punto sería la garantía específica de los derechos, y esto requiere cuestiones más puntuales como asegurar el acceso a la educación con una educación integral en sexualidad que contemple la sexualidad como una parte fundamental de una persona y una fuente de bienestar para todas las personas, y esto requiere, por ejemplo, becas específicas para niñas y adolescentes que están casadas, unidas o que son madres. Requiere de guarderías de tiempo completo, no solo para personas que trabajan, sino también para quienes están estudiando y están ejerciendo sus labores de cuidado. Y necesitamos abordar también la discriminación, por ejemplo, en los centros escolares que se da hacia las niñas y adolescentes que son madres o que están casadas o unidas, porque sabemos que es una realidad que existe una discriminación bastante fuerte que es también una barrera de acceso a la educación. En el ámbito de la salud, claramente está que es necesario que existan servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no? Que sean
amigables, que atiendan las necesidades específicas de las niñas y adolescentes, pero que también tengan horarios flexibles para contemplar todos esos trabajos de cuidados que ya se están haciendo, y no partir desde una idea de que todas tienen las mismas oportunidades o que todas están en una zona urbana. Pero también estos servicios tienen que contemplar servicios de salud infantil, y es importante también mencionar que los servicios de salud sexual y reproductiva tienen que contemplar también partos sin violencia para las niñas y adolescentes que enfrentan un embarazo y que deciden llevarlo a término, ya que hay demasiada discriminación en ese sentido. Y crear fuentes de empleo, por otro lado, que les permitan el acceso a la seguridad social, que sean flexibles y que tengan licencias no solo maternales y parentales, sino que puedan ser divididas en toda la familia, y con las redes de apoyo que justamente mencionaba hace un momento. Y un tercer punto, que yo lo englobaría como la creación de oportunidades, que tiene que ver con crear políticas públicas y soluciones, programas, acciones que vayan mucho más allá de prohibir los matrimonios y uniones tempranas infantiles y forzadas, y que escapen de lógicas del proteccionismo, dado que sabemos que esto en la realidad no ha cambiado el panorama, siguen existiendo. No podemos tampoco prohibir uniones que no están reguladas, ¿no? Uniones que no son formales, porque van a seguir sucediendo si no tenemos este cambio cultural. Y entonces hay que pensar en políticas públicas que tengan financiamiento, ¿no? Que vayan más allá de estas lógicas y que creen oportunidades para que cada una pueda tomar los caminos que deseen su vida e imaginar nuevos caminos que a lo mejor no están tan visibles en ese momento. Y en ese sentido me gustaría hacer también un llamado a repensar todas estas otras políticas públicas que no están enfocadas hacia niñas y adolescentes, pero que tienen un impacto en ellas, y que son las políticas de austeridad, dado que si no hay financiamiento para las políticas públicas, hay una carga diferenciada hacia las mujeres en tres sentidos. En el primer lugar, porque vamos a tener una pérdida de desigualdad de acceso a los servicios, y esto se exacerba también para niñas, niños y adolescentes. Una pérdida de oportunidades para el trabajo digno y formal. Y tres, que al no existir servicios, las niñas, adolescentes y mujeres sostenemos y afrontamos una carga desproporcionada en el trabajo de cuidados, cuando no existe un Estado que esté garantizando esa carga de cuidados. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Nos estamos poniendo de acuerdo. Creo que para empezar, todos tenemos que hacer un gran esfuerzo. Primero, para conocer el contexto de cada niña y adolescente, porque puede haber similitudes, pero también puede haber muchas diferencias. Entonces, principalmente los estados deberían de invertir tiempo y recursos para conocer las problemáticas que afectan directamente a cada población. Y con esto también tenemos que entender que los cambios requieren de mucho tiempo. Y esto me lleva a comunicar que no debemos establecer políticas públicas o programas de muy corto plazo, que al final no generan tanto cambio. Se necesita de mucho financiamiento y también de programas que sean por mayor tiempo, e incluso trabajar con generaciones completas para poder tener cambios trascendentales y que también tengamos una transformación real. Si no, simplemente estamos cada año recordando números, recordando datos, recordando logros que tal vez no son tan profundos. Y sobre todo para nosotras las mujeres indígenas, llevar procesos es complicado por todo lo anterior que mencioné. Estamos ocupadas realizando trabajos de cuidado, estamos ocupadas pensando en qué vamos a comer y en muchas otras problemáticas. Entonces, tener participación y construir cambios que nosotras queremos requiere de mucho tiempo. Entonces, creo que esa va a ser mi principal recomendación: no correr en buscar cambios, sino en profundizar y entenderlas y trabajar por bastante tiempo para que puedan ser visibles y reales. Muy bien, me gustaría agregar también alguna recomendación como
como niña y adolescente, que principalmente se tome a las niñas y las adolescentes en las políticas públicas, brindando becas a las niñas unidas o que son madres para que puedan continuar con sus estudios, principalmente porque sabemos el contexto y lo hemos mencionado varias veces, ¿verdad? Porque sabemos que es una realidad, que las niñas al momento de tomar esta responsabilidad muchas veces de forma obligatoria se ven en la necesidad o en la necesidad de abandonar por completo los estudios, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Estado para poder resolver o poder preocuparse por esas niñas que están en deserción escolar? Entonces, no hacen nada, ¿verdad? Entonces, debe enfocarse principalmente también y ver como prioridad a estas niñas que son invisibilizadas de sus derechos y ponerlas al principio también como parte del presente, y porque también somos futuro también. Entonces nuestras generaciones y las generaciones que vienen están creciendo de una forma redundante, y las problemáticas se van siguiendo de una forma muy trascendental, y no cortamos estas problemáticas de raíz, ¿no? Debemos entender que para cambiar el contexto de las niñas y las adolescentes y ver todo lo que nos afecta, debemos arrancarla de raíz y debemos enfrentarlo, no solo poniéndonos en contexto, sino invirtiendo, ¿verdad? Y viendo como prioridad las niñas y las adolescentes, principalmente porque hemos sido las que hemos estado en vulneración por mucho tiempo, y principalmente si somos indígenas. Entonces, mi recomendación sería que nos tomen como prioridad en las agendas y como prioridad para invertir, ¿verdad?, en nosotras, para nuestro desarrollo y para nuestra autonomía. Bueno, yo voy a hacer mis recomendaciones en 2 líneas específicas. La primera, en hacer un llamado a la sociedad civil y a los estados en entender que el racismo no solamente es una cuestión que nos hemos inventado, de la que estamos hablando ahora porque está de moda. El racismo es un sistema estructural que violenta todos los días la vida de las mujeres negras y violenta todos los días la vida de nuestras niñas negras. Eso es lo primero que tengo que decir. Y el racismo relacionado con el mito del amor romántico. Muchas de nuestras niñas que encuentran en esa pareja que tienen, hablando de relaciones heterosexuales, en ese hombre que casi siempre es una persona adulta, una persona mayor, es salvador, esta persona salvadora, pero que además la ve como alguien bonita, alguien amable, está teniendo una marca de racismo que nos ha dicho toda la vida a nuestras niñas negras, las ha enseñado a que no merecen ser amadas. Y entonces, si empezamos a amar a nuestras niñas negras, vamos a tener niñas que puedan decidir de verdad, con garantías, dar su consentimiento para estar en relaciones que puedan ser más libres. Creo que eso es un llamado y una recomendación muy importante. Establecer que no existe nada que pase en la vida de nuestras niñas negras que no esté relacionado con el racismo y con las ideas violentas que tienen todos los días y sufren nuestras niñas por cómo se ven, por cómo se visten, porque existe una lectura de ese cuerpo, inmediatamente se ve, y existe una relación de poder que se efectúa sobre esa niña negra inmediatamente, como la leen como una persona racializada. Y la segunda recomendación la voy a hacer especialmente en el tema de los derechos de la salud sexual y reproductiva y los proyectos de vida. La garantía de derechos tiene que estar enfocada en garantizar la educación sexual, el acceso a un sistema de salud, ¿verdad?, que permita a las niñas vivir su sexualidad sin ser culpabilizadas. Las uniones tempranas y los matrimonios infantiles también hacen parte de la respuesta de culpabilizar y de castigar a las mujeres y a las niñas negras por vivir su sexualidad libremente. Eso también es una forma de impositiva y una respuesta impositiva, porque cuando tienes relaciones sexuales
con alguien antes de los 18 años, la respuesta es decir, tienes que irte a vivir con esa persona o tienes que casarte con esa persona. Una forma de castigo al placer. Y a las mujeres negras siempre nos han castigado por sentir placer. Entonces creo que hay que tener un enfoque especial en ese sentido y decir que a las niñas negras les ofrecen menos, a que van a ser mamás les ofrecen menos medicamentos para el dolor que a las otras niñas, porque existe la concepción de que pueden soportar más. En Colombia en el 2017 murió una niña de 13 años porque la médica le dijo que así como lo había hecho, lo podía parir. Y murió desgarrada porque el bebé era demasiado grande. Entonces, estamos hablando, por eso les decía, estamos hablando de que el racismo está instaurado en todo. Está instaurado en que creemos que las niñas negras pueden soportar más dolor y por eso le damos menos medicamentos dentro del sistema de salud. Está instaurado en que las niñas negras inician su vida sexual mucho antes porque existe la hipersensualización de sus cuerpos y existe las formas de demostrar que sí son buenas en la cama o que sí son deseables o que sí son. Existe también dentro del sistema de salud la negación del acceso a anticonceptivos en países como Colombia, en el que hoy tenemos una escasez de anticonceptivos y nuestras niñas negras que no tienen para comprar anticonceptivos están teniendo embarazos no deseados. Y por eso es el enfoque de los derechos sexuales y reproductivos integrales, es saber que ningún derecho va a ser integral si no tiene un enfoque antirracista, porque estamos diciendo en todos los espacios que no basta con no ser racista. Tenemos que ser antirracistas, tenemos que tener políticas públicas antirracistas, interseccionales, tenemos que tener un sistema de gobierno antirracista, tenemos que tener gobernantes antirracistas, tenemos que tener mujeres negras decidiendo por su vida antirracistas. No basta con no ser racistas, tenemos que ser antirracistas y ese es el enfoque que queremos darle a todas las propuestas que estamos presentando en esta conferencia. Gracias. Muchísimas gracias a todas por estas poderosas también recomendaciones y muy certeras. Resumo rápidamente para dar también el espacio a las participaciones de quienes aquí nos acompañan, que también les agradecemos muchísimo que estén acá con nosotras. Rápidamente, ¿no? Con Sara, que hizo estas reflexiones muy poderosas en torno a 3 puntos fundamentales que tienen que ver, el primero con la construcción de un cambio cultural, el segundo con la garantía específica de derechos y el tercero con la creación de oportunidades. Esto responde también a algo que desde Girls Not Bright nosotros hemos estado tratando de identificar y de compartir, y es que si bien existen diferentes factores alrededor de los matrimonios y uniones tempranas y forzadas, existen 3 grandes factores fundamentales, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la desigualdad de género y esta idea que permanece hoy en día todavía de que las niñas, las jóvenes, las adolescentes, las mujeres valemos menos por el simple hecho, ¿no?, de ser niñas, adolescentes, mujeres, ¿no?, del sexo mujer, o esta construcción social alrededor de los roles y los estereotipos de género. Otra causa o factor fundamental que también se menciona acá y que también lo retoman tanto Carla como Melody y Génesis tiene que ver con la cuestión de la falta de oportunidades y este desconocimiento, ¿no?, que también lo mencionaba Carla, que evidencia la necesidad de que los estados conozcan la situación en específico y que no se elaboren políticas públicas desde el escritorio, sin la escucha, porque por eso también decíamos que la escucha es un acto político, ¿no?, las experiencias de las jóvenes, de las niñas, de las adolescentes. Y esto también lleva a una parte muy importante que se relaciona con la falta de oportunidades, que es la necesidad, que también hablaron Carla y Melody, del financiamiento y de invertir en las niñas y en las jóvenes. Es decir, que tiene que ver también con esta crítica, ¿no?, al sistema y relacionado con las políticas de austeridad, que como bien ellas mismas destacaron, afectan directamente a las mujeres, pero sobre todo a las niñas y a las adolescentes. Este llamado de atención que también tiene que ver con garantizar la presencia de adolescentes, de jóvenes, de niñas en espacios de toma de decisiones, sin estos modelos extractivistas donde nada más se les presenta y no se les vuelve a hablar, sino que estén constantemente en estos mecanismos y en este tipo de espacios y contar con las herramientas y el financiamiento para que ellas puedan estar aquí. Finalmente también está la aportación de Génesis, que ha sido fundamental,
básicamente en torno a reconocer 2 puntos. El primero, el racismo como un sistema estructural que violenta todos los días las vidas de las niñas negras, y el segundo punto, que tiene que ver con la garantía de los derechos y que tiene que estar enfocada en los derechos sexuales y reproductivos por todo el impacto que esto tiene, sobre todo hacia las niñas negras. Y esta afirmación poderosísima de que ningún derecho va a ser integral si no es antirracista e interseccional. Muchísimas gracias por estas enormes reflexiones. Creo que nos llevamos un montón de tarea y un montón de aprendizajes, lo cual yo estoy sumamente agradecida por tener este espacio. Y sin más, vamos a dar un poquito de tiempo para las participaciones y las voces de quienes aquí nos acompañan. Así que les pido por favor que si tienen ya sea una pregunta para cualquiera de nuestras compañeras o una participación que quieran compartir, que sean breves para que también podamos escuchar más voces. Adelante, por favor. Rocío. De acuerdo, adelante, por favor. Vamos a tomar unas 3 intervenciones, así que... Okay. Gracias Rocío, y gracias a las compañeras, realmente muy excelente su presentación desde la vivencia que ustedes lo plantean. Quisiera hacer solamente una pregunta a las 4, a las 3, indicación, ejercicio de derechos, pero ustedes que son, ¿no?, de la comunidad, del pueblo maya, del pueblo afro, ¿qué plantean a nivel interno de trabajo que hay que hacer? Porque hacia afuera sí se puede demandar, pero sabemos muy bien que tenemos pautas culturales muy fuertes. ¿Cómo lo visibilizan ustedes desde esa suposición de mujeres jóvenes, adolescentes? ¿Qué es lo que se debería trabajar a nivel comunitario? Muchas gracias, Freddy. Vamos a tomar un par de preguntas más. Aquí hay una más. Okay. Buenas tardes, Hermelinda Tiburcio, soy mexicana, cultura nazavi, agradecida de estar acá, reflexionando la participación de todas ustedes, muy interesante. Mi pregunta más bien va, nosotras, bueno, somos una organización de sociedad civil de base y desde hace muchos años hemos colocado el tema de venta de niñas. O sea, en mi cultura nazavi se practica, las niñas son vendidas para matrimonio. Nosotros le llamamos venta de niñas, no es matrimonio infantil, sino más bien hay un negocio. ¿Qué están pensando, digo, en nivel, para visibilizar? Nosotras, en nivel regional o nivel local, denunciamos, decimos, hablamos, pero cuando nosotras hablamos en nivel local como indígena, como parte de esta cultura, no hemos visto cómo responder la feminista, asociaciones civiles, a respaldo a nuestra demanda. O sea, el año pasado estuvimos visibilizando el tema de venta de niñas con testimonio de niñas en la televisión, y entonces son muy pocas las organizaciones que respaldaron, pero las feministas se quedaron calladas. Bueno, yo estoy hablando de México. Entonces, a nivel internacional, ¿cómo podemos hacer o qué están pensando para visibilizar? Porque no es igual que una organización externa denuncie o mujeres externa haga la denuncia, que nosotros dentro de la cultura lo estamos haciendo, pero no encontramos como voces amplias a nivel internacional. Gracias. Muchas gracias. Por aquí me parece que había una manito levantada. Aquí hay una tercera. Ok, tenemos entonces una tercera y una cuarta intervención. Y me parece que todas están en la misma fila. Hola, soy Beatriz, brasileña. Peço perdón por mi español porque no es muy bueno, pero me gustaría saber cómo podemos garantir que las madres negras aseguren los derechos de sus hijas, pensando en el contexto de violencia en el cual están inseridas, porque cuando pensamos que las niñas negras salen de sus casas para casamientos muy jóvenes, para tener libertad, para tener acceso a economía, económicos de otros tipos, ¿cómo hacemos para asegurar que las madres negras puedan efectivamente garantir la protección de sus hijas,
pensando que estas no están inseridas en contexto de aseguración de derechos por sí solo. Entonces, es una pregunta para todas del panel, para que pensamos cómo podemos garantir que ellas también sean cuidadas y protegidas y que pasen de facto de esta manera a proteger sus hijas. Muchas gracias. Waldis Trudis tenía la manito levantada y teníamos allí en el medio una última intervención. Bueno, muy buenos días a todas. Realmente me siento muy emocionada y comprometida con todo lo que han expresado las niñas y las jóvenes que están en este escenario. Yo pienso que un gran desafío, voy a hacer un comentario, un gran desafío es esa transformación cultural de las prácticas cotidianas con las que nosotras las mamás en los entornos vamos formando a nuestras hijas. Entonces, mi pregunta es precisamente cómo lograr ese cambio de imaginario en cada mujer negra, indígena, mestiza, que vive en un contexto permanente de pobreza, de exclusión y de discriminación. ¿Cómo lograr ese cambio de imaginario para que esa práctica de educación de sus hijas, de sus hijos, no las violente de manera exacerbada como está pasando ahorita? ¿Sí? Entonces, allí mi pregunta para todo el público es cómo lograr. Si hemos dicho aquí, ustedes han planteado 3 retos fundamentales, ¿sí? El primero, que se reconozca la voz de las niñas y las jóvenes. El segundo, que se generen políticas públicas con las voces de ellas, porque escuchar es un acto político que define, lo han dicho ustedes. Y el tercero, que va con las oportunidades, pero esas oportunidades tienen que ir muy amarradas con esa desigualdad de género que aún persiste, ¿sí?, y existe en nuestras comunidades, en nuestras instituciones, en nuestro sistema educativo, y que realmente se reproduce todos los días con exclusión. Muchas gracias. En el medio había una intervención. Esta intervención va a estar dividida, pero es muy corta. Entonces, la primera parte la voy a hacer yo y la segunda mi compañero. Más que una pregunta, es más un comentario. Y es que simpatizo mucho con lo que comentaba mi compañera aquí, Génesis. Porque, por ejemplo, yo que vengo de República Dominicana puedo identificar esa problemática y cómo somos un país que lamentablemente no hemos completado la trayectoria decolonial. Y todas esas prácticas que llamamos culturales están arraigadas a la época de la esclavitud y no hemos logrado superar eso. Y eso afecta directamente a las niñas y adolescentes negras, que ellas sufren día tras día de las consecuencias del racismo, que es una opresión sistematizada. Entonces, como dominicana, puedo simpatizar muchísimo con el comentario de mi compañera y hago esa aclaración de que es cierto, o sea, lo vivo de primera instancia, aunque yo no sea negra, vivo en un país afrodescendiente, yo veo la realidad de mi país y me doy cuenta de que sí es una problemática que sucede. Muy buenos días, bueno, yo soy boliviana, Camila Leticia, bueno, yo vengo a comentarles un poco sobre la experiencia en el lado oriental, y es que cómo aseguramos que las madres no tengan que regalar a sus hijas para regalarles un futuro mejor, como así lo llaman. Y específicamente en el lado del Beni o Santa Cruz de la Sierra, las madres dan a sus hijas a temprana edad a parejas que no pueden tenerlas, asegurándoles un futuro mejor. Pero obviamente esto no va a ser posible porque no está en el calor de la madre o de una familia que realmente sea de primera mano. Y ahora la pregunta es, ¿cómo aseguramos que estas madres puedan tener a sus hijas todo el tiempo que sea posible? Muchas gracias. Ya para finalizar, quisiera compartir una pequeña cita de una recolección de datos que hicimos en un diálogo. El cuidado para nosotras las mujeres negras de la periferia es algo que viene condicionado desde la época de la esclavitud. El cuidado se nos fue ofertado como la única forma de ascenso social. Erradicar esa estructura es la única forma de conseguir otros espacios que no sean únicamente de cuidado. Gracias. Muchas
intervención, por favor, en esa misma fila. No quiero que te quedes con tu manito levantada. Gracias. Adelante. Bueno, en primer lugar quiero hacer el comentario de que para mí como una joven es increíble ver que otras jóvenes adolescentes están siendo parte de este tipo de espacios, entonces felicitarles por eso. Y que pues es importante que cuando se habla de una problemática que involucra a las niñas, a las adolescentes y a las jóvenes, no sean siempre personas adultas quienes estén hablando sobre problemáticas de jóvenes, sino que sean esas mismas jóvenes las que visibilicen sus problemáticas, porque son quienes mejor las conocen y como conocen sus necesidades, también conocen qué necesitan para solucionarlas. Y bueno, pasando a una pregunta que me gustaría hacer es ¿cómo se puede respecto al tema de las cifras, como visibilizar más todas esas cifras grises que existen? Por lo menos en mi país, yo vengo de Ecuador, es muy común en algunas zonas que si bien no se da matrimonio infantil como tal, que no es legal, sí es muy común como dentro de la cultura, del imaginario social. Es lo más común ver a niñas desde más o menos los 12 años tal vez, que si no se casan, sí se van ya a vivir con un novio o con su pareja, que muchas veces es mayor, y que esa persona las mantiene, dependen de esa persona económicamente, y los comentarios siempre son de que no se separe de esa persona, o que bueno que ya se fue a vivir con esa persona porque le da el dinero, tal vez porque los padres no tienen la suficiente estabilidad económica para mantener en condiciones saludables, en buenas condiciones, a esa niña. Y por eso es mejor que ya se junte con un hombre mayor que sí la pueda mantener y que le pueda dar una buena vida, entre comillas, hablando claro de darle estabilidad económica. Entonces, tal vez eso no entra en las cifras de matrimonio infantil, pero son personas que ya se van a vivir y a depender de una pareja, generalmente un hombre mayor. Entonces, igual como lo mencionaban al inicio, que si de por sí no hay demasiadas cifras de eso, o no son muchas, no se comparten muchas cifras al respecto, todavía eso hace que existan más cifras grises. Y bueno, eso ¿cómo se podría eso visibilizar, o qué tanto afecta para poder dar soluciones el no conocer ese tipo de datos? Eso, gracias. Muchas gracias a todas por sus intervenciones. Por razones de tiempo no vamos a poder tomar más, pero me toca hacer el papel feo de recortarles un poquito los tiempos, pero que ello no signifique que sigan siendo ustedes las protagonistas de esta mesa. ¿Les parece un par de minutos a cada una? ¿De acuerdo? ¿Empezamos? Sí. Voy a intentar como compilar un poco todas las preguntas, porque si no va a ser imposible como responder a cada una puntualmente. Pero me parece importante lo que se señaló del trabajo comunitario que se tiene que hacer, ¿no? Para abordar esta problemática, y me parece que es importante que pongamos énfasis en la corresponsabilidad no solo de los varones, sino de una comunidad entera, ¿no? Y esto requiere la formación de redes de apoyo para las personas que realizan trabajos de cuidados y para las niñas y adolescentes que están realizando trabajos de cuidado, y tratarlo de entender desde una lógica que no sea adultocéntrica, de pensar que la familia es el único espacio que puede ser una red de apoyo, sino que también las amistades, los compañerismos son redes de apoyo, y que muchas veces desde una perspectiva adultocéntrica nos ponemos a pensar que las niñas y las adolescentes están más seguras necesariamente con su madre y con su padre, y no pensando que esas amistades pueden llegar a ser un espacio seguro. Y en ese sentido es importante que cuestionemos qué tanta libertad le estamos dando a esas niñas para que puedan crear estas nuevas redes de apoyo, y que va de la mano con esta parte de cómo garantizamos que están cuidadas. Garantizamos que están cuidadas cuando les permitimos también que vivan sus propias experiencias y que se hagan expertas en su propia vida, porque ningún futuro va a ser mejor si no es un futuro que sea elegido por ellas mismas, ¿no? Y aquí es cuando tenemos que poner énfasis en que la autonomía de las niñas y las adolescentes es importante, porque solo va a ser un mejor futuro si ellas solitas tienen las herramientas y pueden hacer esa decisión y llevarla a cabo para crear un plan de vida y construir a lo mejor un futuro mejor, y a lo mejor futuros que ni siquiera se habían imaginado porque no estaban a su alcance. Y por otro lado, me parece importante no solo quedarnos en esta parte del ámbito comunitario. En México escuchamos hace poco al presidente, mientras cancelaba las estancias infantiles, diciendo que estaban las abuelas ahí y las niñas y las otras mujeres para hacer trabajos de cuidado. Y así lo dijo.
Y es importante que sí hagamos trabajo comunitario, pero que también exijamos a los gobiernos que existan políticas públicas integrales, porque no podemos solamente recaer en nosotras mismas, porque otra vez estaremos generando más trabajos de cuidado. Todas las preguntas son bastante válidas y bastante complejas, ¿verdad? Y yo creo que no podemos dar una respuesta general para todas, porque todas somos distintas y todas también tenemos condiciones distintas. Pero hablaré desde mi condición. Soy una mujer indígena con 28 años, sin hijos, que ha tenido la oportunidad de acceder a educación universitaria, que no he terminado, pero que tengo acceso a educación universitaria, que también tengo el apoyo de mi familia y tengo una red de apoyo. Tengo planes de vida claros y concretos, entonces me lleva a pensar cómo llegué hasta aquí, ¿no? Y son varias cosas y por eso hago mucho énfasis y concuerdo con Génesis en que tenemos que crear sistemas antirracistas y que también haya acceso a todas las personas sin distinguir su sexo, género y todo lo que ya sabemos. Yo estoy aquí justamente porque había escuelas donde yo vivo, ¿verdad? Al menos escuela de educación secundaria. Mi familia tenía ciertos ingresos económicos que le permitía también pagarme educación fuera de mi comunidad o de mi municipio, porque ya no podía estudiar ahí. Entonces tuve que emigrar para estudiar. Y para estudiar también en la universidad tengo que viajar de 1 hora y 40 minutos a 2 horas, ¿no? Entonces se requiere recursos. Bueno, yo voy a tomar una idea de mi compañera que hizo en su primera intervención, que creo que es lo que nos permite también pensar en todas las respuestas a las preguntas que tenemos, y es que no pensemos en procesos inmediatos, sino que pensemos que esto hace parte de un proceso que lleva tiempo y que debe de generarse por generaciones completas, debe generarse por y con generaciones completas. No es que tomemos una medida hoy y mañana inmediatamente vamos a ver la solución. También recordar que muchas de las preguntas son los retos que tenemos en estos momentos, como la responsabilidad comunitaria. Mi llamado también, y agradezco que haya sido un hombre que haga esa pregunta, porque mi llamado también, y hablando exclusivamente de las relaciones heterosexuales, porque no estamos hablando entre el sistema binario, no hemos pensado en todo lo que sucede fuera de ese sistema binario, ¿verdad? Entonces, eso también es importante decir. Y en ese sistema binario del que estamos hablando actualmente es hacer un llamado a los hombres de asumir la responsabilidad que tienen dentro de estos matrimonios infantiles, que casi siempre son con hombres mayores, que sí son considerados adultos. Ellos tienen que tomar y asumir la responsabilidad de sus acciones aquí, porque estamos hablando como si nuestras niñas fueran las culpables y las responsables de que estas situaciones se den, y eso no es así. Creo que eso es importante y es fundamental tener aquí. Y cuando todas las partes que participan en los matrimonios y en las uniones temporales tomen su responsabilidad, vamos a poder ver soluciones reales, no solamente comunitarias, sino a nivel de las estructuras y las concepciones sociales que tenemos sobre el amor romántico, sobre el racismo, sobre el capitalismo, sobre todo, porque aquí se trata de la corresponsabilidad que tenemos como sociedad y como actores y actoras de esta sociedad civil. Así que yo dejaría por ahí, mentira, voy a decir algo pequeño, mentira, no puedo dejar ahí porque quiero hacer una invitación especialmente a la compañera que nos hace un llamado a nivel internacional, y es que lo que nos ha permitido a nosotras como red estar, y que este año cumplimos 30 años, estar y preservarnos es la articulación.
es importante y es fundamental que las redes pequeñas, desde las más pequeñitas, en los lugares en los que estén, podamos articularnos, y es lo que nos va a permitir que podamos visibilizar todo el trabajo que venimos haciendo. A veces creemos que no se está haciendo nada, pero es porque no conocemos lo que la otra compañera está haciendo. Así que es fundamental que articulemos y que demos voz y presencia a ese proceso. Yo creo que la única forma en la que nosotras como mujeres negras, como mujeres indígenas y en general como mujeres hemos podido resistir a un sistema que nos mata, nos asesina, nos empobrece todos los días, es en la fuerza y en la fortaleza que encontramos al articularnos. Así que también es como un llamado a decir que si estamos juntas estamos mejor. Gracias. Gracias. Quiero terminar de complementar también con las compañeras y creo que, bueno, respondiendo a una pregunta directa, quiero enfocarme en eso principalmente porque lo veo como muy directo hacia el contexto de nosotras las niñas y adolescentes y cómo desde nuestras comunidades podemos dar solución, ¿no? Que era cómo debemos trabajar de forma comunitaria. Y principalmente nos enfocamos en la comunidad, trabajar principalmente con las familias, que desde ahí mana la problemática, ¿no? Que el contexto de las desigualdades que se viven dentro de las familias y que deja a un lado los derechos y pone en un contexto de invisibilización a las niñas y las adolescentes, y también trabajar con las autoridades, ¿no? Con los tomadores de decisiones, que sabemos que es parte de nuestra gran influencia y que es parte de que se nos es la parte garante para que se nos den esos espacios de participación y que se nos tome en cuenta. También trabajar con las niñas y adolescentes generándole estos espacios, ¿no? Que sabemos de que principalmente la sociedad civil son las que dan estos espacios para que podamos liderar, para que se nos escuche, para que podamos aprender sobre nuestros derechos. Entonces también aportar a generar y ayudar a que puedan ellas plantear los planes y proyectos de vida. Y también dejar de generalizar los contextos de todas las niñas y adolescentes del área urbana y el área rural, sabiendo que los contextos son diferentes y distintos, ¿no? También el adultocentrismo, que es parte también que toma decisiones por nosotras y no conocen nuestro contexto general y nuestro contexto real desde nuestras vivencias. Entonces, que nuestras voces sean escuchadas es parte de generar esos cambios a trabajar como influencia en nuestras comunidades. Y por último, pues me gustaría dejar un mensaje que siempre lo generamos desde nuestra red de niñas y adolescentes, es que nos imaginamos un mundo en donde las niñas y las adolescentes podamos cumplir con nuestros planes y proyectos de vida y que nuestros derechos sean respetados y sean validados y que se nos sean cumplidos al pie de la letra. Gracias. Muchas gracias. Con esto vamos cerrando. Quiero agradecer a Melody, a Carla, a Génesis, a Sara, a Luz Patricia del MESECVI por estar aquí en esta mañana y en este panel. A mí me tocó la tarea compleja de cerrar y después de lo que ellas han dicho, creo que es muy difícil que yo use cada una de las notas que me encargué de preparar para cerrar este punto. Sin embargo, dos comentarios que me parecen sumamente importantes, y es lo importante de centrar, ¿no?, la importancia de las políticas públicas y poner a las niñas y a las adolescentes en el centro de estas políticas públicas. Y de políticas públicas con enfoque de género, interseccionales, interculturales y antirracistas, le agregaba Melody. Creo que eso es sumamente importante. Y el segundo comentario tiene que ver con esta posibilidad de retarnos, no solamente a los estados, a los gobiernos, a la sociedad civil, sino también a las agencias del sistema, para repensarnos, para articularnos, para generar mejores y mayores estrategias que nos permitan avanzar en generarles ese futuro del cual ustedes hablan, tan fundamental y tan importante por un tema de derechos. Sin más, yo solamente quiero cerrar diciendo que cuando nos propusimos este evento,
No pensábamos que iba a ser tan impactante como lo ha sido ahora y estamos muy complacidas por ello. Gracias a ustedes por estar aquí. En nombre de UNICEF, en nombre de CEPAL, de ONU Mujeres, de Girl Not Rights, de MESECVI, que esta mañana nos acompaña, en nombre del Fondo de Población de las Naciones Unidas, gracias a ustedes 4 por hacernos este ejercicio de reflexión y gracias a ustedes por estar aquí esta mañana. Muchas gracias.